Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Estamos a esta hora molestando, interrumpiendo el descanso de nuestra compañera de conducción de programa Buena Costumbre, Leslie Briceño, que estuvo hasta el viernes de la semana pasada aquí en este mismo lugar, pero que ahora está en la región de Valparaíso tomando sus vacaciones. Leslie Briceño, analista político, académica y también conductora de Buena Costumbre. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Hola Álvaro, sí, buenos días, muchas gracias por interrumpir las vacaciones. Pero sí, estoy acá en Quilpué, así que ha sido en realidad medio accidentada las vacaciones. Me imagino. Con los incendios, de hecho yo viajaba el viernes, fue un desastre poder llegar. Claro. Yo creo que las imágenes que se muestran en televisión no dan cuenta del nivel de desastre que hay acá en la zona. Eso te quería preguntar, si pudieras tú relatarnos qué fue lo que pasó, además, ¿qué siente la gente en este minuto de Valparaíso? Me imagino que tendrá que haber sentimientos encontrados porque a todo el mundo le impactó el fallecimiento de Sebastián Piñera, pero ha sido evidente también que la cobertura que existió hasta el minuto previo a que se supo del fallecimiento del ex primer mandatario hasta lo que pasó después ha sido muy distinta. La noticia de los incendios de Valparaíso simplemente dejó de existir para los canales de televisión. ¿Cuál es el sentimiento que hay en la gente ahí en Quilpué, en Villa Alemana, en Viña del Mar, Leslie? La verdad es bastante complejo porque fue un incendio que arrasó con todo. O sea, una población en Viña que se llama Población El Olivar, para los que se ubican un poco, es la que queda justo frente al Jardín Botánico. Esa población desapareció, o sea, no existe hoy día. Están en algunos cimientos, algunas cosas que quedaron de la parte de la infraestructura que era más sólida, pero esa población no existe. Entonces, mucha gente que vive en Viña del Mar, que en sectores tanto bastante vulnerables, como por ejemplo en Quilpué fueron principalmente sectores con ocupaciones irregulares, o otras casas que eran más antiguas también, que estaban muy cerca de ese sector, pero hay algo que se llama el Troncal Sur, que finalmente funcionó como un gran cortafuegos, que es una vía de paso entre Viña y Valparaíso y Quilpué Villa Alemana. Sin embargo, de todas formas hay un nivel de percepción como de abandono, porque estamos hablando de muchas poblaciones y familias que tienen esta percepción de que el Estado no llega, de que la municipalidad no llega, que llegan a otros lados, especialmente los sectores más vulnerables. En Quilpué, por ejemplo, Villa Olímpica, Pompeya Sur, la población argentina, como que hay esta sensación de como están tan lejos y como que nunca el Estado los había tomado en cuenta, siguen estando abandonados. Sin embargo, la ayuda empieza a llegar, lenta, pero empieza a llegar. Pero a ti en la casa de tu familia no le pasó nada, ¿sí? No nos pasó nada, gracias a Dios, más allá del susto, más allá del olor a humo, más allá del calor infernal que había en esta ciudad, no nos pasó absolutamente nada. Y un poquito de ceniza que cae, pero claro, o sea, también nosotros listos para poder evacuar en cualquier momento. Oye, y pasando al otro tema, Leslie, el otro tema que se tomó la agenda. Sí, definitivamente la muerte de Sebastián Piñera y estas voces de disenso que comienzan a surgir, la verdad que ya desde el primer minuto en que se sabe de la muerte de Sebastián Piñera y comienza lo que ocurre regularmente. Sí, hay una expresión que es bien brutal, pero que vale la pena recordarla, y es que no hay muerto malo. Incluso hoy día hay un artículo en El Ciudadano que se titula de esa manera, digamos. Nosotros aquí lo habíamos dicho en Buena Costumbre regularmente. Lo que uno dice de una persona que ya no está son solo sus atributos positivos, los atributos positivos de la personalidad. Y lo que uno podría decir de Sebastián Piñera, y yo creo que ha faltado eso mismo, es un juicio político, porque él tiene varias dimensiones, pero las dos más claras es la de Sebastián Piñera Echenique persona, padre de familia, abuelo, querendón, y todas esas características que pareciera tener el expresidente de la República, y la otra, dimensión de su personalidad
es aquella que está vinculada con su accionar político, que tiene definitivamente muchos claros y oscuros, pero de hecho poco se ha dicho, y es lo que plantea hoy día, o ayer más bien a través de sus redes sociales, la organización vinculada con los derechos humanos Londres 38, que plantea derechamente que se está intentando instalar un forzado consenso respecto de la figura de Sebastián Piñera. ¿Cómo crees que se ha analizado desde el punto de vista político, Leslie Briceño, esta dimensión Piñera-Echenique político chileno? Bueno, yo creo que tú lo dijiste muy bien. Yo lo habría dicho más coloquialmente, que no hay finado malo, y que efectivamente tiene que ver con que cuando una persona fallece, especialmente una persona del mundo desde lo público, generalmente se tienden a resaltar los aspectos más positivos de su persona y no mirar tanto las cosas por las cuales en su momento fue cuestionado. Claro. O sea, pareciera ser que en el análisis se nos olvidó lo del Banco de Talca, se nos olvidó lo que tiene que ver con para los que peinamos canas, nos acordamos el escándalo con la Radio Kyoto, sí, por ejemplo, que era un poco ya en el mundo político, las luchas internas entre lo que se denominaba la patrulla juvenil, específicamente con Evelyn Matei, que ayer o antes de ayer decía que éramos grandes amigos, y uno se puede llegar a cuestionar cómo una persona puede decir somos grandes amigos si hace 30 años atrás él la trataba de una cabra chica, y citando textual lo que decía en el audio, no es en un contexto más peyorativo, un contexto más coloquial, sino que él señala en el audio, es una cabra chica. Entre otras cosas, digamos. Entre otras cosas, es lo que se puede decir. Sería bueno recordar qué fue lo que pasó. Había un señor que se llamaba Ricardo Claro, que fue el primer dueño del canal de televisión Megavisión en aquella época. Ricardo Claro tenía viejas rencillas con Sebastián Piñera porque él trabajó con Ricardo Claro. Sebastián Piñera trabajó con Ricardo Claro, y cuenta la historia que este empresario lo mandó a Estados Unidos a estudiar lo que estaba surgiendo como forma de pago y estaba revolucionando el mercado, que era el dinero plástico, las tarjetas de crédito. Entonces, Sebastián Piñera aprendió el negocio, pero lo hizo él. Él creó su empresa Bancard y se fue del alero de Ricardo Claro. Entonces Ricardo Claro tenía sentimientos de encono respecto de Sebastián Piñera, y él va a un programa de televisión que era un foro, no me acuerdo el nombre en este minuto, que era conducido entre otras personas por Jorge Andrés Richards, un periodista. Entonces lo que hace Sebastián Piñera es que él llama por teléfono a su amigo Pedro Pablo Díaz, en donde le dice, porque eran los dos precandidatos, ¿cierto? Le dice que había que destruir, la verdad que era un lenguaje bastante coloquial, entre amigos, una grabación ilegal, la que se hizo y a la que accedió Ricardo Claro. Después se supo que había sido gente del ejército la que hizo esta grabación, etcétera, etcétera. Y lo que piden en el fondo es que Piñera le pide a su amigo Pedro Pablo Díaz que hable con el pelado Richards para que el pelado Richards la arrincone y la haga quedar como cabra chica a Evelyn Matei. Eso fue más o menos lo que pasó. Así lo recuerdo yo, por lo menos. Sí, exactamente. Fue así. Yo también lo recuerdo haber estado viendo el programa en ese momento, así que igual fue bastante interesante. Ay, ¿por qué la Radio Kyoto? Porque Ricardo Claro saca una radio grabadora, la pone arriba de la mesa y le pone play. ¡Pum! La gente, los más jóvenes, no saben lo que es una radio grabadora, es una radio cassette. Y lo pone y le pone play. ¿Sabes lo que es un cassette, Álvaro? Yo creo lo mismo, pero bueno, era una forma de grabación análoga. Claro. Claro. Entonces, claro, saca durante el programa esta Radio Kyoto y se destapa este escándalo. Y como yo comentaba recién, pareciera que se nos ha ido olvidando. Y nadie le pregunta a Evelyn Matei, bueno, ¿usted lo perdonó? ¿Cómo resolvieron este problema? Exacto, nadie le pregunta, ella solamente señala que fue un gran amigo y que lamenta mucho su muerte. Y, o sea, como todas las personas, o sea, yo también lamento mucho el fallecimiento de cualquier ser humano, especialmente en estas condiciones. O sea, un accidente trágico donde pareciera ser de que hay algún nivel además de conciencia de parte del expresidente de que iba a fallecer. Exacto. Y opta por salvar que pueda ser, claro, que salvar al resto. Entonces es una decisión bastante compleja la que tiene que haber pasado en sus últimos minutos. Entonces sí,
aún así uno también se pregunta, bueno, esas partes más negativas, recordemos además que ya saliendo un poco de su periodo cuando era senador, llegando al tema presidencial, sus presidencias no fueron miel sobre hojuelas, o sea, fue una relación constante, tensa, con lo que fue era en su momento la exconcertación y obviamente hoy día lo que ya se llama o se empezó a estructurar como el Frente Amplio. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera tiene que enfrentar lo que es la reconstrucción post-terremoto en el sur, lo que también no fue algo simple, pero no solamente por la magnitud de la destrucción, sino que además por tener que enfrentar críticas también a que fue una reconstrucción lenta. Recordemos también todo lo que ocurre con esta mirada un poco y también después durante el estallido social. Pensemos también en todas las acusaciones o intentos de acusación constitucional que tuvo Sebastián Piñera, no solamente él, o sea, sino que su gobierno. Acusación hubo, lo que pasa es que no prosperó, digamos. Claro, no prosperó, pero intentos de acusación constitucional no solamente contra él, sino que también contra sus ministros. O sea, recordemos el caso de Harald Beyer, recordemos, y estoy hablando del primer gobierno, sí. Recordemos, y eso genera tensión. No fueron dos gobiernos que fueron simples y que lógicamente la oposición en su momento fue muy crítica con el gobierno. Si bien no estábamos todavía en una situación de crisis económica, pero si uno mira en el largo plazo, hay elementos de la crisis económica que empiezan a estructurarse en Piñera 1 y en Bachelet 2. No es solamente algo que venga del gobierno de Piñera 2, con lo que fue la pandemia o lo que fue el estallido social, sino que hay muchas cosas que se empiezan a generar en años anteriores. Yo, si tuviera que destacar algo del gobierno de Piñera, del aspecto positivo, creo que una de las que quizás es lo menos trascendental para algunos, pero creo que cuando habla de los cómplices pasivos, creo que es un tema importante que pone en la discusión. Sin embargo, no solamente fue eso su gobierno, sino que hay crisis política. Pensemos lo que es la crisis del 2019, que finalmente le cambia toda la agenda política y todo su programa de gobierno, sin contar la pandemia. O sea, los cuestionamientos hacia la selección de sus ministros. Pensemos un poco también lo que pasa antes del estallido social, las declaraciones de sus propios ministros el tema de váyase más temprano, o la gente le gusta salir más temprano, llevar consultorio temprano porque hace vida social, claro. Vaya a comprar flores, no, que la gente le gusta salir a las 5 de la mañana porque es más barato el transporte público. Levántate más temprano para que tomes el metro cuando cueste más barato, digamos. O sea, exacto. Entonces, ahí también... ¿Ah? No, que eso fue lo que yo creo que en alguna medida detonó el estallido social. En alguna medida, digamos, las declaraciones que fueron consecutivas, las que estamos recordando y que dieron paso a esto tan terrible que pasó, digamos, el levantamiento social. Claro, entonces eso también uno esperaría que un presidente, un primer mandatario, alineara a su gente y dijera, a ver, declaraciones de este tipo no pueden volver a escucharse. Y eso, lógicamente, que nunca ocurrió, si estamos mirándolo desde lo crítico, y también nos encontramos con que además era un presidente que se salía del libreto, un presidente que también recordemos desde lo jocoso, el papelito de los 33, que estuvo utilizándolo constantemente en diferentes instancias, hasta que viene incluso ese momento, incluso ese impasse con su esposa de, por favor, guárdalo. O sea, la señora Cecilia le dice, guarda el papel, deja de mostrar el papel. Como, deja de mostrarlo, o sea, ya me tenía hasta chata. Y claro, o sea, tiene que ver un poco con su propia personalidad, como que salía del libreto. Recordemos sus caídas, se le denominaba dentro de la prensa las piñericosas un poco, pero más allá de lo jocoso, que uno efectivamente se equivoca, muchas veces se equivoca uno al hablar o confundir nombres. Yo en ese sentido no puedo decir nada, porque yo me equivoco con los nombres a cada rato. Pero en general uno esperaría de un primer mandatario otra línea, y eso es un poco lo que mi percepción un poco de que hemos estado obviando
en este análisis que se ha hecho del fallecimiento de Sebastián Piñera, y destacando claramente las cosas positivas de su gobierno, eso no lo podemos negar. Hay avances enormes en todo lo que tiene que ver con la materia de los derechos de las disidencias sexuales, el matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGTBQ+, también pensemos en todo lo que son la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal, postnatal de 6 meses. Sí. Pensemos también, no podemos negar la exitosa campaña de vacunación de nuestro país. Esas cosas yo creo que van a quedar a la posteridad, pero también hay que mirar lo que fue temas asociados a problemas de gestión, lo que tiene que ver con el estallido social y todo el cuestionamiento que se hizo a las violaciones de los derechos humanos en su momento durante el 2019. Oye, ¿por qué será así? ¿Por qué tendremos nosotros esta forma de ser? Porque si uno critica digamos, una crítica política, porque uno no está haciendo una crítica personal, y por lo tanto la crítica política se justifica porque se hace desde lo público, ¿cierto? Y por lo tanto es válida, pero nosotros, digamos, yo me imagino que muy probablemente alguna parte de la audiencia estará molesta con lo que uno está planteando, porque en el fondo está mostrando una parte de la realidad política o de la vida política que tuvo Sebastián Piñera, que no ha sido positiva, y pues se podrían nombrar otras, digamos, o sea, que no son las únicas. Y sin embargo existe esta tendencia nuestra, que probablemente un sociólogo podría explicarla mejor, de cuando ocurre una tragedia como esta, la persona tiene solo una dimensión mirada siempre desde lo público y que está vinculada con lo positivo. Lo negativo se deja de lado y no se menciona. Y el que lo hace, poco menos que es un traidor a la patria, y etcétera, y todas las cosas que se dicen, un izquierdoso, un zurdo. ¿Por qué pasará eso? Yo no me lo explico finalmente. Yo incluso en días anteriores había dicho esto de no hay muerto malo. Dije, yo no voy a ser aquí el que diga las cosas malas del gobierno de los gobiernos de Sebastián Piñera. La verdad, tampoco me quise inmolar. Yo nunca fui piñerista, digamos, pero uno aquí no analiza los fenómenos políticos desde su óptica personal, ni sus preferencias políticas, sino que trata de ser más objetivo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me imagino que habrá gente de lo que le llaman el Apruebo Dignidad o la parte más izquierdista de la alianza de gobierno, que no debe estar muy conforme con la manera en que se ha abordado esta falta de crítica política a la gestión del presidente Sebastián Piñera, cuando lo que se está haciendo es precisamente resaltar sus virtudes políticas. Eso yo creo que ahí está el problema, digamos. Porque sí, por favor. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que también, tú lo mencionaste muy bien, o sea, yo creo que tal vez un psicólogo o un sociólogo nos podría iluminar de por qué ocurre eso, pero es interesante mirar las imágenes, o sea, Carolina Toá, ministro Marcel, haciendo guardia de honor, alcaldes de la democracia cristiana, Revolución Democrática también, o sea, fue impactante verlo, en el sentido de que nos encontramos con un grupo de personas que no comparten la idea, pero quizás viene con una lógica de entenderlo como signo republicano. Uh-huh. Yo creo que lo que el gobierno busca, y esa es mi percepción, un poco tratar de tomar un tono republicano, de que fallece un exmandatario, y que en ese sentido tiene que haber una sola línea para buscar este consenso. Además, ya viendo desde el análisis así como más, no sé si tan rebuscado, pero puede ser un poquito hasta incluso medio maquiavélico. Uh-huh. El gobierno necesita votos. Tiene muchos proyectos de ley que se van a empezar a discutir en las próximas, o sea, cuando termine el receso parlamentario, y requiere tener una relación mucho más cordial con la derecha y con la centro derecha. Entonces, estos son gestos políticos que obviamente ayudan a poder tener un camino mucho más abierto y un camino mucho más adecuado para poder entrar a negociar.
son signos que te generan consenso. Sí, claro. Y si bien yo entiendo las críticas y las comparto, o sea, hay personas que yo he leído en redes sociales, desde las bromas, los memes, etcétera, pero también pasando por un análisis un poquito más profundo, que se olvidó lo del Banco Talca, se olvidó lo del quietazo, se olvidó lo de los traumas oculares, y efectivamente falta, y quizás tiene que ver un poco por la cercanía del fallecimiento de Sebastián Piñera, o sea, falleció hace un par de días atrás, solamente 2 días atrás. Terrible. Sí, terrible, y una situación bastante compleja de cómo ocurre, pero entonces uno dice, bueno, tal vez el análisis más profundo, ya fuera de la coyuntura, va a venir después. Además, hay algo que es importante también, que yo me imagino que lo mencionaron, nadie estaba esperando la muerte de Piñera. O sea, por ejemplo, cuando fallece Pinochet estaba enfermo, se estaba esperando, entonces estaban los reportajes armados, ya también súper claro cómo se iba a hacer el análisis bueno, además con la imagen de Pinochet era mucho más pertinente hacer un análisis desde lo crítico. Claro. Probablemente también, yo creo que la prensa estaba esperando el fallecimiento de Ricardo Lagos antes de Sebastián Piñera. O cuando muere hace algún tiempo Patricio Aylwin, también era natural que ocurriera, digamos, por la edad. Era natural, entonces también con Patricio Aylwin se hace un poco una mirada desde el análisis de lo que él logra hacer, pero también de los problemas que tuvo. Pero entonces yo creo que también tiene que ver con esos elementos. Y ahí el cálculo político puede ser pensando en lo que se nos viene a futuro. No estoy diciendo que andan con la calculadora y que esto sea solamente la postura para la tele, sino que además también hay una lógica de entender la política como la necesidad de llegar a acuerdos. Bueno, la lucha permanente por el poder también. Exacto, y eso es la política. Oye, y resulta de que nos puede gustar o no, pero ahí estamos. Y en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo, Lo sé. la sorpresiva aparición de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que estaba de vacaciones. Sí, que estaba de vacaciones y que yo creo que fue un buen gesto que ella viajara. Había sido muy criticada también por su ausencia durante los incendios, estaba de vacaciones. Pero claramente ahí hay un tema de un gesto político, de decir, no vamos a cometer otros errores. Recordemos, para los incendios del año pasado, no recuerdo qué ministro o ministra estaba de vacaciones y nunca regresó, la ministra de Relaciones Exteriores. Sí. La ministra de Relaciones Exteriores de ese momento estaba de vacaciones y nunca regresó, fue tremendamente criticada, y quizás en eso no fue el único elemento que le cuesta el puesto, pero sí, es un elemento importante. Y por eso yo creo que ella regresa, hace el gesto y probablemente tiene que ver un poco con ese llamado que realizó el presidente Boric de generar una sola línea de discusión, de discurso político que tiene que ver de unidad y de cercanía con la derecha. Pero yo veo también otra acción, entendiendo que la política es una lucha permanente por el poder, digamos. O sea, cuando se destaca en el aeropuerto de Santiago esta delegación del gobierno que recibe el cuerpo del presidente Piñera con su viuda Cecilia Morel y algunos de sus hijos, está el presidente, ¿cierto?, la ministra del Interior y también el canciller Alberto Van Claveren, que se entiende que porque fue el ministro designado para coordinar todo el funeral de Estado que el presidente resolvió debía tributársele a Sebastián Piñera. Pero también está la ministra vocera de gobierno. O sea, ¿por qué está ahí? Claro. Yo creo que tiene que ver por... O sea, ¿correspondía que estuviera ahí? No sé si correspondía, porque si uno lo mira por orden de formación de los ministerios, efectivamente Interior y Relaciones Exteriores son los más importantes. Uno podría haber esperado que estuviesen otros ministros quizás de la línea política más cercanos, pero yo creo que la mirada es un poco decir, suspendí mis vacaciones, o sea, es una imagen que recorre la prensa actualmente, pero también es un signo de decir, estamos todos los partidos o algunos sectores que tiene que estar a Pro Dignidad también. Por el Partido Comunista, claro, a Pro Dignidad. Y que finalmente el Partido Comunista fue muy crítico con Sebastián Piñera. Entonces, nos encontramos, claro, llega el socialismo democrático, el presidente obviamente tiene que ver con otro sector que finalmente el Frente Amplio, pero Pro Dignidad también está, y específicamente en la cara de
Camila Vallejo, que es un rostro visible del Partido Comunista. Y su única Yo creo que por ahí puede posible haber. candidata presidencial también. Digamos. Exacto, además todos de un luto riguroso, con muestras de afecto, de cariño, bastante importante, y que yo creo que son del contexto del momento y que obviamente la familia lo agradece. Obvio. Pero también uno puede mirar qué es lo que está pasando más allá de eso. Lesley Briceño, muchas gracias por haber interrumpido tus vacaciones, por habernos destinado estos minutos a conversar de la actualidad política aquí en Buena Costumbre, y nos veremos en un par de semanas acá mismo. ¿Ah? Nos vemos el 19, yo el 19 ya estaré de vuelta. El 19, o sea, te quedan 11 días apenas. Exacto, así que no es nada ya. Disfrútalos. ¿Ah? Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo. A los chiquillos, y nos vemos el 19. Ok, bien, gracias por estar acá. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.